En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Señores auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica en este sábado 8 de enero en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro. En el primer programa del año, les deseamos que tengan un feliz año 2022, que sea pleno de éxitos y realizaciones. Nuestro programa lo pueden escuchar además de las frecuencias normales en la quinta región, desde cualquier lugar de Chile y del mundo en internet, en portalesfm.cl. Además, el programa queda disponible en YouTube para que lo compartan y dejen sus comentarios, por favor. El día martes 4 de enero tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento del sargento primero de ejército, don Juan Orellana Morales, quien cumplía condena en el Centro Penitenciario de Colina 1. Multigremial, a través de nuestro programa, expresa condolencia al Ejército de Chile, a sus camaradas junto a los que cumplía condena en Colina 1 y en forma muy especial a su hijo, nuestro amigo y colaborador, don Rodrigo Orellana. Oramos para que el buen Señor traiga consuelo y cuide a las almas que quedaron desoladas en este mundo. Que el Señor los reciba en su santo reino y descanse en paz. Al iniciar nuestro programa, queremos saludar a quienes nos apoyan, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Alejandro Armstrong, a Radio Portales, en la persona hoy de don Luis Salinas. Como ustedes saben, tenemos camaradas tras las filas enemigas, cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, Colina y San Joaquín.
y también en otros centros penales del país. Vaya para ello, con especial afecto y gratitud, nuestros saludos. También tenemos presente y enviamos nuestros afectos a sus esposas y familiares, amigos. La multigremial está con usted ahora y siempre. Hoy también en nuestro programa enviamos un afectuoso saludo a don Alvin Saldaña, nuestro amigo y colaborador de la Sexta Región Rengo, que en estos momentos está reunido con la directiva multigremial e invitados. Éxito y sigamos trabajando juntos en un camino que se aprecia difícil con los amigos de don Alvin y la Sexta Región. En la historia de nuestro programa, hoy quiere rendir un homenaje a uno de los más grandes y destacados generales de la República, siempre vencedor y jamás vencido. Nos referimos al general don Manuel Baquedano González, quien nació un 1 de enero del año 1823. Respecto a nuestro país, los temas que copan la agenda a nuestro juicio son, la pandemia, la elección presidencial ya historia, la convención constituyente y qué nos depara el futuro. Respecto a la multigremial y su trabajo codo a codo, reiniciamos esta semana nuestras reuniones y nuestro tema fue miremos al futuro de nuestro país. Nuestros principales expositores fueron nuestro director, don Fernando Palma, que hoy también nos acompaña, que desarrolló el tema cómo multigremial aprecia el horizonte, y la segunda parte nos expuso alguien muy conocido por nosotros, el padre Enrique Opaso Valdivieso, a quien agradecemos su permanente disposición y apoyo, quien también nos expresó su visión del futuro. En los tiempos difíciles y turbulentos es vital trabajar unidos, informados y preparados para abarcar otros frentes. Y les recuerdo la permanente invitación de nuestra multigremial de militares y policías en retiro a ingresar a ella. Todo el mundo militar y policial en situaciones de retiro y de Arica a Magallanes. Los invitamos a trabajar juntos y además les sugiero participar en nuestras reuniones de los días miércoles, codo a codo. Es un muy buen punto para expresar sus inquietudes e ideas. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa, con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Hoy nos acompañan dos de nuestros directores. En primer lugar, saludo y doy la bienvenida a un panelista casi habitual, el general de Carabineros en situación de retiro, don Yerko Raffo Cosena. Bienvenido, general. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Un saludo también para nuestros oyentes de este programa Una Sola Voz y desearle que este año 2022 sea muy próspero para toda la familia y especialmente aquellos que están cumpliendo condena, que ojalá salga alguna vez un apoyo para ellos, que tengo varios compañeros que están ahí en ese recinto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. No, gracias a usted, general, por acompañarnos. Muy interesante y entretenido conversar con usted diferentes temas. Muchas gracias, Carlos. También doy la bienvenida a nuestro director de finanzas, don Fernando Palma. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Carlos, por esta gentil invitación y también me adhiero a los parabienes para este 2022 que ya iniciamos hace una semana. Espero que cada uno en sus respectivas familias tenga un excelente y saludable año 2022. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando, tú tienes algunas noticias respecto a lo que pasa con nuestros camaradas que cumplen condena. Exactamente, Carlos. Mira, el grupo de apoyo nos informa que el día 27 de diciembre recién pasado le entregaron a la esposa de uno de nuestros prisioneros que cumple condena en la región del Maule de varios remedios importantes, no tan solo por lo que significa, sino que por el valor de ellos, que fueron donados por el grupo humanitario, y la esposa agradeció al solidario grupo, ¿no es cierto?, este gesto. Además, a este mismo prisionero que está cumpliendo condena en el Maule, previamente ya se le había hecho llegar un colchón antiescaras. Y en otro penal se retiró un horno eléctrico que estaba fallado y fue reparado en forma gratuita por un suboficial mayor naval en retiro. Una vez que estuvo operativo, fue devuelto a sus usuarios y obviamente ellos agradecieron a este anónimo suboficial mayor por su gran espíritu solidario hacia personas que tanto necesitan nuestro apoyo. Para la próxima semana
se preparan actividades de los padrinos y promoción CT2 de la Escuela Naval. En este momento se hacen las coordinaciones correspondientes. Se aprecia que la apertura en visitas y encomiendas va en aumento y mejorando. Esperamos que las visitas de círculos, clubes y asociaciones se autoricen con prontitud, porque nuestros camaradas que están privados de libertad agradecen estos gestos de camaradería y de visitas permanentes. Gracias, Fernando. Quiero también recordarle a nuestros auditores que hasta la fecha, durante el gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Justicia, Hernán Raíz, son 38 los militares que han fallecido en cautiverio. ¿Algún comentario, mi general? Lamentablemente, yo creo que no se ha cumplido ni siquiera el Tratado de Ginebra con respecto al Tratado de los Prisioneros. Es increíble la persecución que se hace a estas personas que ya son mayores, casi todos seniles ya, que yo creo que deberían estar esperando esperando la muerte, por decirlo así, porque no en la cárcel, sino que en sus casas, rodeados de sus familiares, rodeados de la gente que los aprecia. Ellos no son culpables de haberse producido un hecho grave en Chile el año 1973, como era la inestabilidad del gobierno del presidente Allende, y que trajo como consecuencia lo que el pueblo pidió. El pueblo pidió el uso de las armas para sacar a todos estos que estaban inquistados en el gobierno. Y cuando uno hace uso de las armas, las consecuencias son esas. Por eso que hay que tener cuidado, como dicen muchos, cuidando la democracia, pero para cuidar la democracia también tenemos que respetar las normas. Entonces, hoy día, después de casi 50 años, estar cumpliendo condena por hechos que ocurrieron en esa época, yo creo que es injusto. Yo, como le contaba recién, tengo 2 compañeros que están cumpliendo condena, 2 camaradas que están en Punta Peuco y realmente son inocentes prácticamente de los hechos. Pero lamentablemente hoy día por cualquier opinión o cualquiera persona que los sindicalice se toma una justicia que no es justicia. Y además que están procesados en un sistema procesal antiguo, no el actual. Eso es lo único que yo puedo decir con respecto a esta injusticia de los que están creyendo aplicar justicia a los injustos. Gracias, general. Bueno, continuando con nuestro programa en el día de hoy, la historia, queremos recordar, digámoslo de otra forma, queremos rendir un merecido homenaje a uno de los más destacados y reconocidos generales de la República. Nos referimos al general don Manuel Baquedano, quien nació un 1 de enero de 1823. Tema que nos recuerda nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Como un símbolo de reivindicación histórica y de rendir un justo y merecido homenaje, quisiéramos recordar que un 1 de enero de 1823 nació en Santiago uno de los más grandes generales que ha tenido la República. Nos referimos a don Manuel Baquedano González, siendo él a quien realmente se le puede definir como siempre vencedor y jamás vencido. Su padre fue el general de brigada, don Fernando Baquedano Rodríguez, participante en la independencia y en varias guerras del siglo XIX, y su madre, doña Teresa González Ros. Inició sus estudios en el Colegio del Clérigo Juan de Dios Romo y más tarde se trasladó al Instituto Nacional. Proveniente de una familia de tradición militar, ingresó a los 15 años al ejército y en 1838, habiendo estallado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, se embarcó al Perú. Fue incorporado a un batallón, alcanzando el grado de teniente a los 16 años. De regreso a nuestro país, pasó a granaderos a caballo, un 8 de diciembre de 1846, y el 22 de enero de 1850 ascendió al grado de capitán. Debemos destacar que el 8 de diciembre de 1851 combatió contra su padre, que estaba en contra de la ascensión de Manuel Montt como presidente de la República en la batalla de Loncomilla,
en el contexto de la Guerra Civil de 1851. El presidente Montt lo premió, alcanzando el grado de sargento mayor de la escolta de gobierno, 12 de enero de 1852. Sin embargo, fue separado del servicio militar el 22 de abril de 1854, dedicándose a las labores agrícolas, aunque volvió prontamente a la vida militar en 1859. En 1866 fue ascendido a teniente coronel e hizo la campaña del Mayeco y de Renaico contra los indígenas. 4 años más tarde, en 1870, fue nombrado jefe de la escolta del presidente José Joaquín Pérez y a la vez fue ascendido a coronel. El 10 de mayo de 1876 ascendió a general de brigada y en septiembre del mismo año a comandante general de armas de Santiago. Participó en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia en 1879, en la que llegó a ser comandante en jefe del ejército chileno en el contexto de esta guerra. Su actuación en las batallas de Chorrillos y Miraflores fue fundamental, y a su regreso del Perú fue ascendido de general de división a generalísimo del ejército. Desde el punto de vista político, no firmó los registros de ningún partido, pero tenía vinculaciones con el Partido Conservador. A su vez, en las elecciones presidenciales de 1881 fue proclamado candidato a presidente de la República por el Partido Conservador, pero renunció a dicha candidatura y fue elegido don Domingo Santamaría sin oposición alguna. Sin embargo, fue electo senador propietario por Santiago en el período de 1882 a 1888, integrando la Comisión Permanente de Guerra y Marina. De igual modo, fue electo senador propietario por Colchagua durante el período 1888 y 1894. Incorporándose al Senado el 4 de junio de 1888 y continuó integrando la Comisión Permanente de Guerra y Marina, y en los últimos años de su labor fue presidente de ella. El presidente José Manuel Balmaceda, tras su derrota en la Guerra Civil de 1891, le entregó el poder, pasando a ocupar la jefatura accidental de la República, siendo general de división entre el 29 al 31 de agosto de 1891, traspasando el poder al jefe de la Junta de Gobierno, don Jorge Montt Álvarez. Su labor estuvo especialmente consagrada a la reorganización del ejército y a impulsar la formación de la Academia de Guerra y del Estado Mayor. Muere en Santiago el 30 de septiembre de 1897 con el reconocimiento de todo el pueblo de Chile. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro. La verdad que el general Baquedano, es interesante que recordarle a nuestra ciudadanía que fue un gran general y también por sus obras podemos decir que fue un gran estadista. ¿Algún comentario? Interesante, yo había leído la historia, pero no tan bien detallada como lo hace Valdenegro. En realidad fue un general visionario, el general Baquedano. Por eso es doloroso la destrucción que se hizo de su monumento, erigido por voluntad popular, y que ahora está no sé dónde, por ahí, la figura del general. Yo creo que hay que reponer al general. Él fue un líder, tanto en la guerra como en la parte política. Fue senador casi, 8 años, y además después representó al partido al cual él tenía simpatía, y en esa época era el Partido Liberal. No, yo creo que nunca he escuchado tan detalladamente la historia del general Baquedano. Siempre vencedor, jamás vencido. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, agregar que además de
de la figura del general, que se destacó no solamente en el ámbito militar, sino también en el político, y tuvo gestos, ¿no es cierto?, de grandeza al renunciar a ciertas cosas por sus convicciones. Recordar o agregar que junto con él, donde está su figura ecuestre, además estaba sepultado la figura del soldado desconocido, que representaba a todos, ¿no es cierto?, los que combatieron en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, es doble el dolor, ¿no es cierto?, que debe sentir todo buen chileno, es mancillar las figuras de un general que nos llevó a la victoria, y la del soldado, ¿no es cierto?, que representa a la sociedad toda, ¿no es cierto?, que combatió y que logró mantener la integridad y agregar territorio a nuestro país. La afrenta es doble. Bueno, yo creo que con lo que nos narra el teniente Valdenegro, nuestros comentarios, contribuimos en alguna medida para que nuestros conciudadanos recuerden o aprendan quién fue el general Baquedano. Y más que hoy día un símbolo de desunión, como lo planteaban ellos, fue un hombre que hizo mucho por el ejército y mucho lo que hizo por Chile. Por eso yo lo catalogué como un estadista. Respecto a nuestro país y la agenda noticiosa que la copa, yo identifico 4 temas. Bueno, la pandemia que está volviendo, la elección presidencial que ya pasó, ya es historia, la convención constituyente que esta semana también tuvo algunas noticias, y indudablemente que nos depara el futuro. Respecto a la pandemia, sigue muy dura en el mundo. Estados Unidos, Europa, Australia y nuestros vecinos Argentina, por nombrar algunos de muchos casos que están logrando, que están teniendo cantidades récord de gente contagiada. Esto es por la variante Omicron. En nuestro país íbamos a la baja, pero esta semana se ha vuelto a complicar y en días recientes pasamos de 3.000 casos, lo que no teníamos desde el mes de julio. Y se espera que siga aumentando según las declaraciones del ministro de Salud. Esperamos que las vacunas nos cuiden, hagan su pega las vacunas. Y quienes no lo han hecho aún, se vacunen, por favor. También en estos días se informó el calendario de vacunación para la segunda dosis de refuerzo, que parte este lunes 10, con personas inmunocomprometidas inicialmente, y a contar del 7 de febrero con mayores de 55 años. Por favor, sigámonos cuidando y cuidando a los demás. Vacunémonos y cumpliendo los protocolos por todo conocido. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, mira, la llegada de Omicron desde el extranjero cambió, como tú decías, rápidamente el panorama de la pandemia, que hasta hace algunas semanas se veía en Chile como relativamente controlada. El jueves, recién pasado, lo que tú decías, el Ministerio de Salud informó de 3.134 nuevos casos, la mayor cantidad en 6 meses. Al analizar las cifras se puede observar un explosivo aumento de la importación de contagios, es decir, no es nuestra de acá, sino que viene toda del extranjero. En octubre, el Ministerio de Salud informó que llegaron 791 personas contagiadas. En noviembre fueron 874, pero en diciembre, este mes del año, el último mes del año pasado, el crecimiento fue explosivo. Fueron 2.351 personas identificadas que llegaron contagiadas. A propósito, ayer o anteayer leí una carta en el Mercurio que cuestionaba un poco los exámenes que traían gente desde el extranjero, porque, como tú nombras esa cifra, son mucha la cantidad de gente que viene del extranjero con PCR negativo y dan positivo al llegar a Chile. Puede pasar, estoy de acuerdo, pero esas cantidades llaman la atención. Eso decía la carta. Por lo que yo he leído también, Carlos, puede referirse al tipo de examen que se toma. En Chile, en nuestro país, tenemos 2 tipos de exámenes para detectar el COVID-19. Uno es un pinchazo de sangre, como quien se toma para la glicemia, ¿no es cierto? Para el antígeno. Exactamente, que ve el antígeno. Y la otra es la muestra vía respiratoria. Incluso ahora hay una nueva técnica que se toma una muestra en la boca.
Entonces, dependiendo de cuál sea el mecanismo que se usa, es tan efectivo o no que pueda identificarse que la persona está contagiada. Pero respecto a lo último que tú hablabas, me parece que nosotros como país tenemos una muy buena noticia. El doctor Alexis Kalergis, que lo anoté aquí para no equivocarme, están investigando en Chile que la tercera dosis de nuestra vacuna AstraZeneca puede tener excelente efectividad contra la nueva cepa de Omicron. Así que ellos están estudiando. Hay una parte técnica ahí que los leucocitos T, las células T, ¿no es cierto?, son las que mejor abordan específicamente la vacuna que nosotros mayoritariamente nos inoculamos, que es la AstraZeneca. Así que una buena noticia es que nuestros científicos están investigando y están en buen camino según ellos. Así que esperamos que la vacuna sea efectiva. Ojalá, Fernando. Y esa es la que tengo puesta yo como dosis de refuerzo y la mayoría de nosotros, ¿eh? ¿O no? Exactamente. Claro, es una muy buena conversación. Bueno, son temas bastante técnicos. Respecto a otros temas de la semana, es la Convención Constituyente, que esta semana eligió sus nuevas autoridades. Y creo que deben ser por ahora nuestra principal preocupación para nosotros. Recibimos el comentario del almirante Jorge Patricio Arancibia Reyes, ex comandante en jefe de la Armada y actual convencional constituyente. Bienvenido, almirante. Queridas amigas, estimados amigos, estamos terminando el proceso de instalación de la nueva mesa de la Convención Constitucional, una situación poco clara, difícil, compleja, que ha demostrado la incapacidad de la izquierda para, teniendo una mayoría absoluta en la Convención, en lograr los necesarios acuerdos que permitieran, digamos, la elección fácil de las presidencias, las vicepresidencias y toda la estructura superior del sistema. Hoy día ya esto se ha concretado. Se lograron 5 vicepresidencias adjuntas que son complementarias del presidente y vicepresidente, no siendo posible para la derecha el lograr los asientos que debieran o podrían corresponderle por la incapacidad de juntar las firmas, pese a que, si ustedes calculan los 37 que componen esta agrupación, ello debiera haber sido una situación fácil. No lo ha sido por desacuerdos internos, pero es algo que en algún momento tendrá que superarse. ¿Qué es lo que vemos para adelante? ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora entonces con cierta preocupación? Yo personalmente. Vamos a entrar a una etapa clave, a una etapa decisiva, como es la del articulado de la Convención. Es decir, ahí sí que vamos a tener que tener los acuerdos necesarios para que los artículos que vayan integrándose a este cuerpo fundamental cuenten con los 2/3 de respaldo de los constituyentes. Si la situación que en la elección de presidente y de vicepresidente se replantea o se plantea en los términos que ocurrió en la anterior, podemos imaginar la dificultad brutal que va a existir para ir definiendo cada uno de los artículos de la Convención. No han demostrado hasta el momento la capacidad política de ejercer acuerdos. Ello tiene su razón. Este no es una cosa de partidos y estructuras partidarias que tengan una concepción central de cómo actuar. Aquí se integraron a este proceso las famosas listas de independientes que operan como tales, independientes, sin someterse a ninguna norma, ni estructura, ni jerarquía de ningún tipo. Y eso conllevó el estar 8 veces repitiendo la elección presidencial en el primer día de este proceso. Y vamos a ver cuánto nos lleva en el futuro para el desarrollo de la aprobación de los artículos de la Convención. Las señales no son buenas, las señales son malas y hay que estar consciente de aquello. Tenemos 6 meses de plazo para cumplir nuestra tarea y entregar el proyecto. Lo veo complejo. Que tengan un buen día.
Muchas gracias, almirante. ¿Algún comentario? Bueno, yo encuentro muy acertadas las palabras del constituyente almirante señor Arancibia. Yo creo que lo más importante, ahora, cómo está funcionando la convención es problema de ello. Lo importante es ir informando a la gente, al pueblo, a los chilenos, a los que vamos a someter después de la Constitución al plebiscito de salida, cuál va a ser la Constitución. Y yo creo que debe hacerse una comparación entre la actual Constitución y la Constitución que están proponiendo, porque yo creo que Chile, igual que todos los países, necesitan una Constitución pétrea, o sea, una Constitución firme, que no se esté cambiando cada cierto tiempo. Ahora, yo no sé cuál va a ser la redacción de esta Constitución y cuáles van a ser los objetivos de la Constitución. Se dicen muchas cosas, se dice por acá, se dice por allá, que no están los tercios, no están los segundos. Pero yo quiero leer y que ojalá los medios de prensa, de información, que son tan adeptos a dar tanta noticia, estén informando permanentemente cuáles son los avances en que las comisiones están trabajando. Para mí, en este momento, si tú me preguntas, no tengo idea para dónde va la Constitución. Y como tiene que ser sometida al veredicto del pueblo de Chile, hay que saber de qué se trata, porque no se trata de ir a votar sí o no. Ese plebiscito de salida que no está muy claro todavía cuándo va a ser y cómo va a ser. Ahora, yo no creo que de aquí a 6 meses se redacte una Constitución. No creo, no sé. Por lo menos en mi ignorancia, en mi legacidad, o sea, eso no creo. Si han tenido, o sea, se han demorado en elegir una presidenta, no sé. No sé cuál es tu opinión, Fernando. Mira, yo creo que, como decía Carlos al principio y el almirante también, la constituyente, la convención constitucional que hoy día está sesionando, es el tema prioritario y más importante y político de este año 2022. Por lo tanto, a mí me sorprende que haya políticos que no le tomen o no vean esa importancia. No creo estar equivocado. Yo ayer vi al senador Chaguán en una entrevista en televisión y él hablaba respecto de lo que veía, lo que venía de post-elección presidencial, que querían recuperar 20 municipios en las próximas elecciones municipales, las próximas elecciones de gobernador, tener 4 gobernadores. Este caballero... ¿En qué mundo vive? Hoy es... el futuro es hoy, el presente. La convención constitucional que nos va a regir en los próximos... incluso hablan de los próximos 40 años. Ojalá que no sea 40 años, o sea, muchos años más. Pero también quisiera decir para nuestros auditores, ¿no es cierto?, ¿quién es la María Elisa Quinteros? Ella es dentista, epidemióloga de 40 años, que postuló a la Asamblea en un cupo de la Asamblea Popular por la Dignidad. Ella, en mayo, corrió una plataforma de izquierda centrada en derechos sociales, el medio ambiente, el reconocimiento de los pueblos originarios y resolver la situación de lo que ella considera presos de la revuelta del 18 de octubre. Ella es la nueva presidenta de esta convención. Y quisiera citar un comentario que hizo un referente de nuestra región constituyente actual, que es don Agustín Esquella. Él declaró a raíz de la elección reciente de la presidencia de la convención, dice, comillas, la sucesión de votaciones infecunda solo ponen de manifiesto el egoísmo, la ineptitud y la falta de experiencia política de los colectivos más numerosos que hay al interior de la convención, que se toman todo como una oportunidad de distribuirse el poder antes que de asumir el trabajo. Actualmente tenemos confirmados por el Instituto de Salud Pública de Chile, bueno, después se va a la parte de la pandemia, pero en el párrafo que acabo de leer, que es textual, y por eso lo cité entre comillas, dice, distribuirse el poder antes de asumir el trabajo. O sea, lo que ellos reclaman de la sociedad política que está vigente a través de Chile Vamos y de la concertación o exconcertación era que ellos solamente estaban preocupados del poder y no de lo que le pasaba a la gente. En la visión de don Agustín Esquella, estos grupos que están en la convención están preocupados exactamente de lo mismo, del poder y no del trabajo que hay que realizar, que es una constitución, ojalá por muchos años a futuro. Bien. Y que recoja todas las visiones. Bueno, y también ha sido bastante, por decirlo de alguna forma, desenfocada. Han estado
opinando sobre temas que no son de su competencia, por ejemplo el tema de los famosos presos de la revuelta, un tema de ellos. ¿Qué tienen que ver ellos en eso? También el real avance que han tenido en su trabajo, para el que fue elegido y mandatado, no se aprecia. Han abierto canales para que la ciudadanía participe. Nosotros como Multigremial presentamos hace más de un mes atrás para exponer en una de sus comisiones. Nos dijeron los vamos a comunicar. Pasa un mes y no ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es la real participación? ¿O ellos le llaman real participación solamente a la gente de la izquierda? Me llama la atención. Bueno, siguiendo con este trago amargo de la convención constituyente, tenemos otro trago más. ¿Qué nos depara el futuro con el nuevo presidente electo? La verdad es que en el horizonte se aprecian negros, no borrones, como me gusta decir a mí, y estamos iniciando un camino incierto, que quienes lo han experimentado antes no han sido felices las experiencias. Aquí, cuando me refiero a eso, me refiero a algunos ejemplos aquí en América. Chile hoy día está lleno de inmigrantes de otras partes que vienen arrancando de algunos de esos países porque allá la cosa no es que no esté muy buena, está un desastre. Yo los quiero invitar a escuchar la opinión del abogado, doctor en Derecho, exdiputado y colaborador permanente de nuestro programa, don Gonzalo Ibáñez Santamaría. Bienvenido, Gonzalo. Mucho se ha hablado, a propósito de la última elección presidencial, de la notable diferencia entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda. En la primera, un revolucionario desaforado, ideologizado, claramente cooptado por el Partido Comunista, violentista, partidario de refundar Chile y de eliminar el rodeo. En la segunda, en cambio, un hombre reposado, respetuoso de nuestra historia, respetuoso de Carabineros y de nuestras Fuerzas Armadas, dialogante, cuidadoso con lo que Chile ha avanzado. Nada, por lo tanto, de refundaciones. ¿Qué pasó entre medio? Claramente la súbita y muy fuerte aparición del fenómeno de José Antonio Kast. Contra todo pronóstico, en primera vuelta se impuso desde luego duplicándolo a Sebastián Sichel, candidato de la centro-derecha, pero más importante, se impuso sobre el mismo Boric. Aprendió la lección y, viéndose contra las cuerdas, cambió de manera radical su discurso, tomando muchas de las ideas del mismo Kast. Como mismo señaló en reciente entrevista, sin el programa mío de Kast, Gabriel Boric no habría hablado de seguridad, de narcotráfico, nepotismo, responsabilidad fiscal, mejorar las pensiones con este sistema, ni tradiciones chilenas, tema que debió tomar en la segunda vuelta. Un candidato que quería eliminar el rodeo y terminó diciendo que aprendió que es parte de la tradición de Chile. Nada pues de excesos. Le fue bien a Boric con su cambio de estrategia. Triunfó en la segunda vuelta y se quedó con la presidencia de la República. Resulta que fueron muchos los que, teniendo dudas acerca del Boric de primera vuelta, resolvieron apoyar al de la segunda. Ahora piden entonces que entre los dos Boric prime el de la segunda vuelta. Lagos, por ejemplo, Insulza, Jorge Burgos, entre muchos otros. Lo cual no es nada de fácil, porque si cuesta poco cambiar un discurso, cuesta mucho cambiar las ideas que han predominado durante toda una vida. De hecho, si Boric no aprecia una fuerza que lo refrene, a muy poco andar tendremos de regreso al de la primera vuelta. Pensar que esa fuerza puede estar en los partidos que apoyaron a Sichel es puro espejismo. Renovación Nacional, la UDI y Evópoli no son contrapesos de nada. Están para ir donde más calienta el sol. Esa ha sido su historia y no se ve cómo ella pueda cambiar ahora.
Está claro que la única fuerza capaz de mantener a Boric en la moderación es aquella fuerza que lo obligó a la moderación, esto es Kast. Como dice el viejo refrán popular, si con el caldo va sanando, sígale dando. Es esto lo que los chilenos debemos entender ahora más que nunca. El resultado final de la elección no permitió que José Antonio Kast triunfara, pero sí que se convirtiera en la gran fuerza que le permita a Chile seguir siendo Chile. Apoyémosla. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario, mi general? Mira, yo no sé si el actual presidente electo Boric ha analizado su actuación. Él es una persona que está elegida por 4 años. O sea, hoy día el pueblo de Chile opinó que él sería el candidato que piensa que va a dar cumplimiento a todas las proposiciones que ha hecho. Por supuesto, tal como decía Gonzalo Ibáñez, ha saltado de aquí para allá, de allá para acá, ha hecho una serie de movimientos solamente que son movimientos artísticos para maquillar el pensamiento real que tiene en lo profundo el candidato electo. Y él se olvida que en Chile hay instituciones permanentes. Una son las Fuerzas Armadas, la Policía, Carabineros, Investigaciones, los organismos como la Contraloría, que hay una serie de organismos que controlan, incluso el Congreso mismo, que controlan las actitudes del presidente. Entonces yo puedo ofrecer muchas cosas, prometer muchas cosas. Es como el flautista de Amelín, que tocaba la flautita para llevar. Pero una vez que se siente ya en el sillón presidencial, en el sillón de O'Higgins, y tenga que ejercer el mando supremo de la nación, él tiene que contar con las instituciones permanentes. Y no puede estar criticando que las Fuerzas Armadas son acá, que hay que democratizarla, que Carabinero tiene que ser una institución jerarquizada, pero no jerarquizada, que puede ser militar, no militar. Entonces esas cosas no lo conducen a nada. Yo estimo que si es inteligente el candidato y actual presidente electo, no todavía asumido, va a tener que cambiar su actitud, porque si no se le va a complicar el panorama, como lo dice muy bien nuestro distinguido Gonzalo Ibáñez, que es un gran analista político. Yo no sé tú, Fernando, ¿qué opinas? Mira, yo quisiera en este escenario recordar lo que ocurrió el año 1970. El año 1970, cuando la primera mayoría de la elección presidencial la logra Salvador Allende con una diferencia de 33.000 votos, entiendo, con Alessandri, el Congreso, principalmente los partidos políticos como la Democracia Cristiana, le exigen, para ser ratificado, que firme un estatuto de garantías. Una vez que firma ese estatuto de garantías de que él va a estar dentro de la Constitución, que me parece ilógico que un poder de la República como es el Congreso le pida a un presidente o un futuro presidente que cumpla la Constitución, que es lo lógico, que es obvio. Bueno, en ese estatuto de garantía, entre otras cosas, le piden que se atenga la Constitución vigente, que era el año 25. Bueno, él la firma, pero después dice que solo fue una estrategia, que él firmó ese estatuto no para cumplirlo, sino que solamente para poder asumir la presidencia de la República. Recuerdo este hecho solamente por los cambios que ha tenido este candidato, el presidente electo Gabriel Boric, por cuanto me suena a eso. Y como citó muchas veces a Allende en su discurso de recién terminada el recuento de votos, citó 2 veces a Salvador Allende, me parece que también leyó o escuchó este comentario de Allende. Y me parece que podría ser, espero que no, pero que podría ser entre el Boric 1 y 2, ¿no es cierto?, la estrategia para lograr llegar a ser presidente de la República. Y si es solo una estrategia, significa que nada va a cambiar, sino que se mantiene el Boric 1 que relató el señor Ibáñez Santamaría. Oye, otra cosa que preocupa mucho son los amigos que acompañan a Boric. Son gente bastante exaltada, muchos de ellos, que sobre todo su círculo bastante cercano son comunistas o de esa línea. Entonces, y esos grupitos, esa gente admiran regímenes que en el mundo han sido un fracaso, partiendo por Cuba, partiendo
por Venezuela y otros. Entonces, no solamente Boric, sino los grupos que lo acompañan y los que van a formar parte de su gabinete y de las diferentes autoridades que él tiene que nombrar. Oye, Fernando, tú has estudiado el programa de Boric desde el punto de vista que le preocupa al mundo militar. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo antes de contestar tu pregunta, Carlos, me quisiera referir a los amigos del candidato electo, porque tiene dos tipos de amigos. Yo diría que afortunadamente, y espero que sea así, digamos, porque lo declaran en sus principios, la gran mayoría de los partidos y grupos que están bajo Apruebo Dignidad o el Frente Amplio declaran que son, bueno, que quieren hacer una revolución, hacer de nuevo nuestro país, las instituciones, pero lo quieren hacer en paz. Por lo tanto, es una muy buena señal decir que una persona quiere hacer una revolución. ¿No será una estrategia también? Pero no puede, la estrategia yo creo que va por el otro compañero. Yeah. Porque todos declaran que lo quieren hacer en paz y sin violencia, a pesar de que no la combaten ni con ideas ni con comentarios, sino que la violencia que hay en todas partes omiten silencio, pero por lo menos declarado está ahí. Lo que sí, los otros amigos, que son del Partido Comunista, del MAS, etcétera, ellos traté de revisar sus principios y no los tienen publicados en su página web. Me llamó la atención que el Partido Comunista no solamente hable de su historia, quiénes han sido los personajes más destacados, pero no diga cuáles son sus principios. Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? Al Partido Comunista Internacional, que sí sigue pregonando que la violencia es una vía legal y ética incluso para llegar al poder. Entonces, me preocupa más por ese lado que por el lado de los más jóvenes. Me parece que estos jóvenes idealistas que están detrás de Boric, que yo creo que son los que votaron en forma mayoritaria para lograr para ganar la elección presidencial, son idealistas, pero espero que no sean violentistas, sino que mantengan el plano de la idea. No puedo decir lo mismo de lo otro porque no lo manifiestan en forma real. Respecto a viendo el programa que está, y son varias cosas, en la multigremial nosotros hemos definido que son 3 los temas fundamentales que tratamos de influir, que son salud, previsión y Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, como vimos, está escrito, vemos que no va a haber cambio, al contrario. Si en este gobierno de Piñera, ambos gobiernos, 1 y 2, esperábamos que la salud fuera un tema de derecho humano de nuestros prisioneros políticos y por la salud, cáncer, Alzheimer, etcétera, pudieran algunos de nuestros presos vivir sus últimos días de vida en sus domicilios, presos pero en sus domicilios o detenidos en sus domicilios. Esto en el programa del futuro presidente, al contrario, dice, va contra eso, es decir, no dar no hacer esa distinción, o sea, no hay. En el tema de salud, dice, no habla puntualmente de las Fuerzas Armadas, pero se dice que todos los habitantes de este país van a estar en FONASA. Por lo tanto, si eso es así, se termina el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, que es una ley. Habría que derogar esa ley, no sé qué va a pasar, pero tenemos que estar muy atentos y estudiando ese tema. Y respecto a la previsión, lo último que dijo Jackson, que es el principal amigo y brazo derecho de Boric, dice que no van a tocar la previsión de las Fuerzas Armadas. Pero todos los discursos anteriores decían que sí. Entonces yo creo que es una estrategia solamente, creo que estamos bajo amenaza en los 3 puntos. Bueno, respecto a nuestras reuniones de la multigremial, trabajemos codo, seguimos durante el verano. Por de pronto invitamos este miércoles 12 a las 19. En estos tiempos debemos seguir más que nunca trabajando unidos, sumando otros grupos y estar preparados para defender nuestros valores y principios de nuestro Chile. Otros temas que nos preocupan del programa son los fondos de pensiones, qué va a pasar con ellos, van a ser expropiados, los símbolos patrios que también lo han cuestionado, qué pasa con el orden público, que él quiere reformar las policías y crear una tercera aparentemente, y también el indulto a delincuentes que trataron de destruir Chile,
trataron de destruir el metro, supermercado, farmacia, pymes y otras cosas. Bueno, eso es las amenazas que están sobre nuestra cabeza. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa y quiero compartir con ustedes el comentario de nuestro presidente, don Pedro Bea. Bienvenido, don Pedro. Estimados amigas y amigos de Radio Portales, en cualquier país del mundo y en cualquier época de la historia, las personas más capaces, ya sea por sus conocimientos o experiencia o bien por sus dotes naturales, eran elegidas por la comunidad para que desarrollaran las tareas más difíciles, delicadas o que requerían gran experiencia para alcanzar el éxito. En las tribus primitivas no cualquiera era designado jefe y para mantenerse en el poder reiteradamente tenía que demostrar que era el primero entre sus iguales. La naturaleza por su parte es tan sabia que incluso entre los animales dirige y cuida la manada, el considerado más fuerte e inteligente, pues se requiere una muy buena conducción, no solo para obtener el alimento, sino para conservar la especie. En Chile, desgraciadamente, esto no es así. Olvidamos la vida de Caupolicán, Colo Colo y Lautaro. Hicimos tabla rasa de la historia antigua y moderna, tanto nacional como mundial, y hemos elegido un grupo de personas de escasos conocimientos y nula experiencia para elaborar una nueva constitución, reglamento constitucional que regirá nuestras vidas durante las próximas décadas. Amigos, cuando un alumno ingresa a la universidad a estudiar Derecho, ya en primer año se le enseñan las bases fundamentales de este. Es así que en primer año se imparte clases de Derecho Romano, sí, Derecho Romano, el derecho de la antigua Roma, Historia del Derecho, Derecho Constitucional, y la Universidad Católica y Universidad de los Andes, entre otras, se les imparte Derecho Natural, en el deseo de proporcionar al alumno una base firme que le permita en años posteriores incursionar con soltura y confianza en otras áreas del derecho. En tiempos recientes, el pueblo, no olvidemos que en épocas pasadas se les denominaba la plebe, el pueblo actual eligió para ejercer la primera magistratura a un joven que en forma reiterada, continuada y persistente ha dado claras muestras al país de no contar con los talentos mínimos para ejercer la función. No tiene profesión y no ha trabajado nunca. Su historia personal tampoco le otorga sustento, pero a él le hemos encomendado la conducción del país. Miremos nuestro futuro y este se visualiza entre oscuro y negro. Siendo Chile uno de los países mejor considerados de América, hemos optado, amigos, por el suicidio colectivo. Los chilenos de bien, sin embargo, no podemos quedarnos mirando cómo se destruyen los cimientos de nuestro país. Y tenemos la obligación de unirnos y organizarnos para trabajar juntos e impedir que se nos quiera expropiar nuestras pertenencias, educar en el marxismo a nuestros niños e incluso quitarnos nuestra libertad para pensar y expresar libremente nuestras opiniones. Los chilenos de bien somos más que la chusma inconsciente, como las denominaba en el pasado un presidente. En 1865, Cristóbal Celarius propuso en su obra Edad Antigua dividir la historia de la humanidad en 3 edades: antigua, media y moderna. Más tarde se agregaría la edad contemporánea. Los chilenos, al parecer, estamos haciendo esfuerzo porque se agregue una nueva edad, la edad de la incompetencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. Sus últimas palabras para despedirse, por favor, mi general. Bueno, ha sido un agrado estar con ustedes hoy día acá y hacer estos comentarios que tanto interesan al futuro de nuestra patria, y especialmente a los componentes de la Fuerza Armada, Carabineros, Policía e Investigaciones. Yo creo que hay que esperar, hay que ver bien cuál va a ser el pensamiento y la acción del nuevo electo presidente. Me imagino que sea una persona inteligente y llama a la patria y llama a Chile, va a ser lo mejor para Chile y no va a estar sometido a alguna contingencia extranjera o de ideas que no corresponden al pueblo de Chile. Eso sería mi mensaje y muy agradecido de participar con usted. Ha sido muy interesante, especialmente las noticias que nos trajo Fernando. Muchas gracias, general. Fernando, tus últimas palabras para despedirte. Mis últimas palabras, Carlos, son para decir que en el presente y futuro inmediato hay muchas cosas que nos deben mantener nuestra atención o preocupación. ¿Qué está pasando con el índice, el IPC?
el precio de las cosas como suben todos los días, el precio del dólar asociado y por lo tanto el precio del combustible, qué pasa con la COVID, con el Omicron, la constituyente y el nuevo gobierno, y cómo este influye en nosotros, los pensionados de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, general, muchas gracias a nuestros panelistas virtuales que nos acompañaron el día de hoy. Sigámonos cuidando a los demás, por favor, vacúnense. Chile ve su futuro difícil, al parecer tendremos un veranito de moderación y cuando se acabe la moderación vendrán los problemas. Ojalá no pase, y si pasa debemos estar preparados para cuando saquen las garras, como lo dijo nuestros expositores el miércoles pasado. Pero hoy nuestra preocupación debe ser la convención constituyente. El trabajo que están mandatados es demasiado importante y no se ven luces al final de un túnel que se aprecia muy oscuro. Tenemos que seguir tratando en nuestras reuniones estos temas y en los programas futuros. De hecho, ya tenemos confirmados algunos para el próximo miércoles. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado 15 de enero. Tengan ustedes muy buenas tardes y que disfruten del verano.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.